mejor afrontar las cosas tal y como son? ¿O es mejor hacer oídos sordos y dejar las cosas como están? En muchas ocasiones, la verdad duele. El conocimiento, aunque es fuente de poder, puede llevar también a la melancolía o a la tristeza. Así pues, entre saber y no saber, ¿qué es mejor? Los que defienden el conocimiento ante la ignorancia aseguran que es mejor saber, aunque duela, porque según ellos, la verdad nos hace libres. La mayor cualidad del ser humano, al fin y al cabo, es razonar, es decir, el poder elegir. El poder separar lo bueno de lo malo, y el poder tener una personalidad, una forma de pensar y un código moral únicos. Entre las personas que defienden esta postura existen dos tipos. El primer tipo está compuesto por personas curiosas y valientes. Gracias a ellas, la humanidad sigue progresando y avanza. Son personas honestas consigo mismas y con el mundo. El segundo tipo lo constituyen ignorantes con aires de conocimiento y personas parcialmente sabedoras, que creen que su sabiduría no conoce límites y que se creen moral y mentalmente superiores a los demás. Muchas veces, su verdad no es más que una sombra o un reflejo de la auténtica verdad. Son personas que no suelen aceptar puntos de vista diferentes, cerradas de mente y que hablan antes de pensar o reflexionar. Defienden el saber frente al no hacerlo, aun sin a veces saber qué es el saber. Para defender la ignorancia, hay que ser ignorante o tener un grado de sabiduría en el que conoces los problemas y la tristeza que puede acarrear el conocimiento. Hay ignorantes que se creen todo lo que ven y oyen, las noticias y a los medios de comunicación en general, a los políticos, a Internet, etc. Muchas de estas fuentes pueden estar equivocadas o ser engañosas. Los ignorantes son conformistas y crédulos, son demasiado confiados, no les dan demasiadas vueltas a las cosas, no son conscientes del sufrimiento que les rodea. O lo son, pero rápidamente se les olvida, sumidos en sus temas de la vida diaria. La mayoría de las veces, los ignorantes no son del todo inconscientes, pero con su felicidad y preocupaciones mundanas se encuentran en una cómoda burbuja de ignorancia. Las personas sabias que desean la ignorancia suelen ser personas que saben cómo funciona el mundo, que conocen la crueldad, o personas que ya han visto o sentido suficiente, por lo que dan la espalda a la verdad, aunque en realidad ésta nunca se esfuma. Ellos saben que ésta no desaparece, porque una vez que entras en contacto con la realidad y la verdad, la burbuja de ignorancia explota. Se levanta el velo de la despreocupación, haciendo imposible olvidar sin apoyos externos. Son cobardes, pero también lógicos y pragmáticos. Tan solo eligen su mal menor. Hay algo claro, y es que vivir es más fácil con los ojos cerrados. Si se mostrara una gráfica entre conocimiento y felicidad, en la mayor parte de los casos, cuanto más conocimiento, menos felicidad. El saber nos hace preocuparnos, el ignorar y el olvidar nos deja en el estado de tranquilidad. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y cuál es el objetivo de la vida, sino el ser feliz? Cada persona es diferente, y no todos los sabios son iguales. ¿Cuántos genios, de hecho, incomprendidos y depresivos, han existido a lo largo de la historia, dando lugar al mito del genio, o artista melancólico, romántico y adelantado a su época? Personas que al saber demasiado o al ser incapaces de olvidar o ignorar, pierden la despreocupación necesaria para ser feliz. Cuando ves las noticias, no puedes evitar sentir algo de pena ante desgracias ajenas que suceden a todas horas. Si no las ves, puedes seguir en tu ignorancia feliz. Si no sientes lástima, es que has aprendido a jugar al juego de la indiferencia de los países desarrollados. La mayoría de la gente del primer mundo ha aprendido a olvidarse rápidamente de las desgracias lejanas, o de no prestarles demasiada atención, de separarlas de nuestra persona, al ser de una realidad demasiado lejana como para preocuparse por ella. Hemos aprendido a utilizar la indiferencia como escudo. Al fin y al cabo, el olvido es la defensa más poderosa contra el dolor. Encerrarse en la supuesta certeza de la vida después de la muerte, cuando en realidad a veces solo es un deseo interior, un enorme miedo a la muerte, un ansia de algo más. Gente que desesperadamente necesita un quizás, una promesa o una opción de seguir viviendo, para no tener que enfrentarse a un final. Es posible que de verdad no crean en la vida después de la muerte,
pero el miedo, al tan solo pensar que llega un momento en el que todo acaba, que se va acercando poco a poco, sin poder hacer nosotros nada, les empuja a obligarse a sí mismos a agarrarse a un sueño o esperanza difusa, dándole de nuevo, con terror, la espalda a la realidad. Hoy día, el ser humano es un ser sabio, conocedor. Sabe muchas cosas de muchos ámbitos distintos. A lo largo del tiempo se han hecho estudios, descubrimientos, hipótesis, experimentos. Hemos avanzado mucho, si comparamos con los primeros pobladores de la historia. ¿Es mejor conocer todos esos hechos? ¿Seremos más felices siendo ignorantes? Una vida plena y realizada es una vida con sabiduría y conocimiento. No solo por una sensación de satisfacción personal al sentirte realizado, porque, aunque puede ser la opción difícil, es la moralmente correcta. Es lo valiente, lo generoso, es un sacrificio que haces por el progreso. No podemos anclarnos en los sueños y los deseos ficticios que solo suceden en nuestra cabeza. Tenemos que vivir la vida tal y como es. Al fin y al cabo, las emociones más fuertes siempre las vamos a encontrar en la realidad. Probablemente, sin mentiras o falsas verdades, el mundo se derrumbaría. La raza humana necesita apariencias, necesita mártires, ídolos, símbolos, mentiras piadosas. Necesitamos sombras producidas por una realidad demasiado complicada. A veces necesitamos oír que todo va a ir bien, aunque sepamos que no es así. A veces necesitamos algo más que la verdad. La verdad, al igual que la ignorancia, es un arma de doble filo. Mientras que el conocimiento nos permite ver con claridad y elegir nuestro camino con consciencia, también nos impone el peso de la realidad, con todo su dolor, su crudeza y sus preguntas sin respuesta. La ignorancia, en cambio, nos ofrece un refugio, un alivio momentáneo ante las incertidumbres de la existencia. Pero, ¿es una vida realmente vivida si se elige no ver, no saber, no cuestionar? Quizás la clave no esté en decidir entre una u otra, sino en aprender a convivir con ambas. Saber cuándo la verdad es necesaria y cuándo la ignorancia es un descanso. Porque el conocimiento sin control puede convertirse en un tormento, y la ignorancia sin límites en una cárcel disfrazada de libertad. La humanidad, en su búsqueda incesante de respuestas, ha construido mundos enteros de verdades parciales y mentiras reconfortantes. Hemos aprendido a domesticar la realidad, a vestirla con esperanzas y sueños, a darle sentido incluso cuando el universo parece no tenerlo. Lo cierto es que no hay escapatoria real de la verdad. Tarde o temprano, la vida nos obliga a mirarla de frente, a encarar la incomodidad de lo inevitable. La felicidad absoluta, si es que existe, no se encuentra en el extremo del conocimiento ni en el extremo de la ignorancia, sino en la capacidad de sostener la mirada ante la realidad sin perder la capacidad de soñar, en aprender a vivir entre la luz y la sombra, en encontrar sentido incluso en lo incierto. Porque al final, lo que realmente nos hace humanos no es saberlo todo, ni ignorarlo todo. Es la lucha constante entre ambos.